dans notre quotidien. 这小台我们 Entre los años 2017 y 2018 fue donde más me cuestionaba o más dudaba de tomar la decisión de cambiar de profesión, porque esos años fueron difíciles, porque ya había conseguido la residencia, pero sentía que seguir en mecánica no era lo mío para seguir aquí en Canadá, debido a una enfermedad en la espalda que tenía y el clima, porque el problema de acá de trabajar en mecánica en Canadá, sobre todo en maquinaria pesada, es el clima, sobre todo en invierno cuando hay nieve. Aquí en Edmonton cae mucha nieve en invierno y esa nieve no se derrite, se acumula y todo el tiempo está ahí durante el periodo de invierno, y muchas veces la maquinaria está a la intemperie, afuera. Entonces lo que hay que hacer es ir a trabajar afuera. Y fue así como estuve harto tiempo averiguando muchas profesiones a las cuales podía dedicar mi futuro. ¿Será que mi futuro es ser policía? A lo mejor. No lo sé. ¿O será que tengo que trabajar para el gobierno de Canadá? ¿O será que tengo que trabajar en la librería? En la nueva librería de Edmonton. Que por cierto es muy bonita adentro. Un día la vamos a ir a conocer cómo es por dentro. Es nueva. ¿O será que tengo que trabajar en la construcción? Bueno, en la construcción estoy trabajando hace como 3 años. Como 3 veranos llevo trabajando en demolición. Y ha sido un trabajo entretenido e interesante, porque entré ahí sin tener experiencia y he ido aprendiendo. Es un trabajo relativamente fácil, pero muy pesado. Y se genera dinero rápido. Entonces, como se paga por hora y realmente trabajos en los veranos donde tengo más tiempo, trato de ganar hartas horas de trabajo para ganar más plata rápidamente. Así que es un trabajo que recomiendo. Trabajar en tu construcción, siempre hay trabajo, siempre tienen trabajo en las construcciones, y hay diferentes profesiones. Te puedes especializar en cualquier profesión dentro de la construcción y generar dinero. Además tiene proyecciones, por ejemplo, crear tu propia empresa y trabajar con tu empresa dentro de la construcción y genera dinero más rápidamente. Así que es un trabajo pesado, sí, es difícil, porque, por ejemplo, yo nunca había sentido dolor en las manos de tanto trabajar, nunca me había pasado eso, y ahora trabajando en construcción lo he vivido, porque son trabajos físicos. Entonces mucho de lo que tienes que hacer o de la profesión que te dediques dentro de la construcción son trabajos que requieren fuerza, y si no estás acostumbrado, yo creo que se te va a ser difícil. Pero lo bueno es que no se requiere mucha experiencia a veces, solamente ganas de trabajar y hacer las cosas bien, algo de compromiso para no faltar los días que tú te comprometes a ir a trabajar. Y si aprendes rápido, ya puedes trabajar solo y ganar un poco más. Tu salario va a ir incrementando. Entonces es un trabajo medianamente bueno, porque yo encuentro lo único malo es que es un trabajo físico, duele mucho el cuerpo, por lo menos a mí eso me pasa. Entonces es la única desventaja que yo encuentro. Y en invierno, que también muchas veces hay que trabajar a la intemperie, afuera, con el frío y la nieve, y bien abrigado, muchas veces mucho rato afuera de la intemperie, el frío se pasa, y eso te puede perjudicar también a tu cuerpo. Y fue así como, después de haber buscado hartas opciones,
luego de tomar la decisión de quedarme aquí, me encontré con este lugar, esta universidad que se llama McEwan University, una de las más importantes aquí en Edmonton, ubicada en el ranking algo de 50, 55 dentro de Canadá. Y aquí encontré la profesión que quería dedicarme, que es social work o trabajo social o trabajador social o asistente social, como se le conozca. Y fue una profesión que de verdad me llamó mucho la atención, ya que conocí a alguien que se dedica a eso y me contó un poco de su experiencia personal trabajando algo de 20 años en eso, aquí en el gobierno de Alberta, y me pareció algo interesante. Así que de ahí comenzó una nueva etapa en mi vida. Bueno, una vez que tomé la decisión de entrar a estudiar a la universidad nuevamente, después de casi 10 años sin ir a la universidad a estudiar, fue algo complicado porque mi mayor temor era que el inglés no es mi primera lengua. Encontraba que no era tan complicado como se comentaba que era la diferencia entre high school y universidad. Siempre se decía que el high school era un poco más fácil. Entonces no fue muy difícil para mí, aprendí hartas cosas, pero no fue muy difícil para mí. Pero cuando entré a estudiar el programa aquí en la universidad, el programa de trabajo social, sí se nota un cambio bien grande. Para empezar, yo era el único inmigrante en clase, la única persona que venía de otro país, y los demás compañeros de clase son solamente canadienses. Entonces, por ese lado me sentí un poco, no intimidado, pero un poco sí cohibido a lo mejor de expresar mis ideas, de compartir lo que creía, pero aún así seguí estudiando, seguí tratando de llegar al nivel a lo mejor que quería para comprender las clases, comprender lo que me estaban enseñando, porque por ejemplo muchas clases de las que me enseñaron, yo no tenía conocimiento anterior, previo a eso. Por ejemplo, harta psicología, harta sociología, harta antropología, son cosas que yo nunca había estudiado. Entonces tenía la complicación de que toda la clase era inglés, los compañeros todos hablaban inglés, y lo que estaba leyendo, lo que tenía que leer y escribir, todo era inglés, y un inglés que es inglés académico. Entonces la exigencia era harta, pero siempre traté de dar lo mejor desde un principio. Hace 3 años atrás ya, siempre traté desde un principio poner harto entusiasmo en esto y que todo resultara bien, porque es difícil, porque el idioma, sobre todo el inglés académico, el que uno necesita para la universidad, no es un inglés que se puede aprender en las calles, pues es algo que uno tiene que de verdad estudiarlo. Entonces requiere tiempo, requiere un proceso de aprendizaje, y eso tuve que hacerlo desde el comienzo. Así que fue un proceso difícil, no lo niego, pero interesante. Aprendí hartas cosas, y dentro de eso se fue formando también algo personal, como creer más en yo mismo, en lo que estaba haciendo. Fue algo que me costó, pero siento que aún estoy desarrollando eso y a lo mejor mejorándolo un poco. Así que de poder se puede. Si usted está pensando a lo mejor hacer lo mismo y empezar desde cero con una nueva profesión, si de verdad lo quiere hacer, téngalo por seguro que lo va a lograr. Una de las cosas difíciles que fue como primera vez fue, bueno, el primer día de clase, y luego presentaciones o disertaciones, o como se llamen, cuando uno presenta a la clase algún topic que le pueden dar, algún tema. Entonces para mí eso fue difícil la primera vez, porque la noche anterior a la presentación, la verdad que no dormí nada pensando en
espero hablar bien, espero que la gente me entienda. Igual intimidante porque tú estás hablando un idioma que no es el tuyo, entonces es importante que esa gente que está ahí en la clase te entienda. Y si bien es cierto, todos son canadienses, tú no sabes lo que están pensando, a lo mejor están pensando, lo estás haciendo mal, entonces todo eso te hace pensar un poco de si hacerlo o no. Pero dije ya, sea lo que sea, así que lo intenté. La primera vez fue difícil y como es algo que se hace constantemente en varias clases, ya con el tiempo uno va tomando más seguridad en uno, así que las siguientes presentaciones no tenía problema, o sea, había que hacer presentación de lo que sea, estudiaba, trataba de prepararme un par de días antes de la presentación y cuando llegaba el día lo hacía. Hasta ahora no he tenido nunca una mala nota, una mala calificación, siempre han sido sobre 80%, porque acá las calificaciones son de 0 a 100%, con un 60% se considera bueno, entonces sobre el 80 se considera muy bueno y ya sobre el 90, 95 es excelente, ¿no? Es que te lo está haciendo muy bien. Entonces yo siempre me mantengo en el margen del 80, 85 sobre eso. Así que por suerte me iba aprendiendo y evolucionando de buena manera en ese proceso de las presentaciones, que fue por lejos lo más difícil que me tocó hacer. Y aún me quedan un par de presentaciones todavía en ciertas clases, pero ahí estamos, continuando. Una de las ventajas que tiene trabajar aquí en Canadá como trabajador social o asistente social es que la profesión es muy variada, es muy amplia. Puedes trabajar, por ejemplo, en el gobierno federal o el gobierno provincial, puedes trabajar en escuelas, puedes trabajar en centros de inmigración, puedes trabajar para Inmigración Canadá, puedes trabajar para centros de rehabilitación, por ejemplo, personas con adicciones a droga, alcohol, centros familiares. También puedes trabajar para la policía, el departamento de policía, ya sea los RCMP, que es la policía federal, o las policías de la ciudad, en este caso por ejemplo Edmonton, la policía de Calgary o policía de diferentes ciudades. Y eso lo puedes hacer dentro de todo Canadá. Si tú obtienes un título aquí en una universidad canadiense, tenlo por seguro que ese título te va a servir para trabajar en cualquier provincia dentro de Canadá o incluso fuera de Canadá. Hay un youtuber de acá de Edmonton que hace un tiempo compartió una información que verla yo creo que desmotiva a cualquiera para estudiar, que está errónea. Dijo que en uno de sus videos estudiar aquí en Canadá cuesta alrededor de $500,000. Para que usted sepa, más o menos $500,000 es lo que puede valer una casa de clase media, yo creo, aquí en Edmonton. Y además dijo que el banco te prestaba esa plata, ese dinero, y te lo prestaba en forma mensual. Y lo dividía según la proporción, te daba cada mes una cantidad de dinero y a cambio ellos te pedían tus notas, tus calificaciones. Que si las calificaciones eran malas, el banco dejaba de pasarte dinero. Eso tampoco es correcto. El banco es verdad que te presta dinero. Tú puedes pedir un crédito de estudiante y el banco te pasa el dinero total de lo que vale una carrera. Por ejemplo, Social Work, yo pago mensualmente, no mensualmente, sino que pago por semestre. Los semestres acá duran alrededor de 4 meses, 4 meses y medio. Y yo cada semestre pago alrededor de esto. Y el banco te puede prestar todo ese dinero. Tienes una opción de pedirle al banco el total de toda la carrera y el banco te lo pasa previo a documentación que tú tienes que tener desde la universidad que tú decidas estudiar.
y pedir un crédito al banco con la documentación del total de la universidad, y ellos te pasan el dinero, el total, o si tú lo quieres pagar en forma semestral. Tienes las opciones. Pero el banco no le interesa tus notas. La verdad que lo último que le interesa al banco son tus notas. Si te fue bien, si te fue mal, no le interesa. Si terminaste el programa o no, tampoco le interesa. Lo que a ellos les interesa es que tú pagues, que tú, cuando termines de estudiar, si es que terminaste el programa, le pagues todo lo que tú le pediste prestado. Entonces, esa información que entrega esa persona, el youtuber, es errónea. Yo creo que después de ver ese video, mucha gente se desmotiva en estudiar, pero es todo lo contrario. Las opciones y las facilidades que da este sistema canadiense, sobre todo, por ejemplo, aquí en Alberta, en la provincia de Alberta, que entrega muchas facilidades de estudiar. Por ejemplo, algunas universidades como esta que estoy yo entregan becas, que por ejemplo si tus notas cumplen cierto nivel mínimo, la universidad te brinda un apoyo financiero que reduce en parte el total de lo que tú tienes que pagar, del total del costo de la carrera. Entonces son motivaciones que yo considero que son buenas. Además, el gobierno también tiene opción de pasarte dinero, y muchas veces el dinero que ellos te prestan no tiene interés. Entonces, si tú le pides $10,000 para estudiar un año de tu carrera, al gobierno le devuelves $10,000 o alrededor de eso, pero en comparación a lo mejor con pedir el dinero al banco, el banco va a generar harto interés. Tampoco es tanto, pero sí va, en comparación con el gobierno te cobra mucho menos interés. Entonces, al final, si te pasan $10,000, lo más probable es que le entregues de vuelta alrededor de otros $10,000. Entonces, y eso tienes a 6 meses. Por ejemplo, si tú terminas de estudiar, tienes un plazo de 6 meses después de terminar tu programa de estudio de comenzar a pagar esa deuda. Entonces, 6 meses es un tiempo más que prudente para encontrar un trabajo aquí en Alberta, en tu profesión. Incluso lo puedes encontrar antes de terminar tu carrera, que es lo que mucha gente hace y en muchas situaciones sucede, que a la gente antes de terminar el programa ya tiene un trabajo. Entonces facilita mucho las cosas para pagar la deuda. Yo en lo personal estoy tratando, mi última opción es pedir plata para pagar la carrera que estoy estudiando. Es por eso que hago lo que muchos compañeros hacen, muchos compañeros de clase, que es trabajar los veranos, colectar un poco de plata y con eso ir pagando la universidad. Entonces, cosa de que uno termina su programa de estudio y no terminas con deuda. Entonces, todo lo que comiences a ganar como profesional es para tu bolsillo, para ti. Entonces, más fácil, creo yo. Bueno, y si está pensando en trabajar como trabajador social aquí en Canadá y es de Santiago, podríamos juntarnos, echarle una chela y conversar, a lo mejor comparar algunas diferencias que existen entre el sistema laboral chileno como trabajador social y a lo mejor el sistema laboral canadiense como trabajador social. Y a lo mejor podemos compartir alguna experiencia, información. Si piensa que a lo mejor emigrar a Canadá puede ser una buena oportunidad o un buen momento en su vida para poder reinventarse y a lo mejor comenzar un nuevo proyecto personal, un nuevo proyecto profesional, creo que es buena idea. Se lo digo porque yo lo estoy viviendo en este momento. Y lo otro, que si usted piensa a lo mejor estudiar aquí en Canadá, lo que sea, lo que usted estime conveniente, lo que le guste, creo que está tomando una buena decisión. Una, por el prestigio que hay aquí en las universidades canadienses. El prestigio no solamente aquí en Canadá, sino que se podría decir casi todo el mundo. Hay mucha gente que quiere emigrar a Canadá vía estudio y creo que es una buena opción, la más segura, a lo mejor la más costosa, pero es una forma segura de poder quedarse aquí. Y aunque es costosa, el dinero que usted invierte en estudio, sea aquí o en su país o donde sea, nunca es perdido. Cuando usted invierte en estudiar algo que a usted le gusta y que encuentra que va a ganar dinero con eso,
lo que usted invierte nunca lo va a perder. El dinero lo puede recuperar. A lo mejor en el proceso de estudiante siempre va a ser difícil porque uno siempre anda corto de dinero. Una vez que usted termine su proceso de estudio y pueda trabajar en lo que estudió, todo ese dinero lo va a recuperar fácilmente. Así que estudiar nunca va a ser una pérdida, nunca va a ser un gasto de dinero. Y lo otro que estudiar aquí en Canadá es bueno. Una por la ayuda que hay, otra por los salarios que se pueden llegar a obtener dependiendo de lo que usted estudie, y la experiencia, porque muchas veces el dinero que a lo mejor se gana como labor, si bien es cierto a lo mejor no se necesita gran experiencia o un gran nivel de inglés, yo creo que estudiar siempre le da un adicional a su vida y muchos beneficios personales, sobre todo en el tema económico, ya que aquí en Canadá es importante la economía, porque sobre todo el dinero, bueno, acá Dios acá se llama dólar, así que es importante generar dinero suficiente para mantener una vida estable y cómoda, para que el sacrificio a lo mejor de emigrar y dejar familiares, amigos y todo eso en el país de uno valga la pena. Entonces, que el cambio que está haciendo en su vida sea provechoso. Así que gracias por la atención. Espero verlo en los próximos videos y espero que la información que le entrego le sirva de ayuda, de alguna forma de motivación para a lo mejor atreverse a venir a Canadá y estudiar alguna profesión y así optar a lo mejor a la residencia o optar a un mejor puesto de trabajo. Así que gracias, cuídense y nos estamos viendo en los próximos videos. Chau.